químicas y físicas diferentes a los reactivos. Formación de nuevas sustancias. Esa es una reacción química. Formación de nuevas sustancias. Hay que tener, en las reacciones químicas hay que tener en cuenta estos símbolos, ¿ya? Por ejemplo, S significa estado sólido. L minúscula significa estado líquido. G significa estado gaseoso. AC en medio agua, para representar una disolución acuosa en medio agua. Una flecha hacia arriba significa que es gas, ¿ya? Gas. Significa que es una sustancia gaseosa, ¿eh? Entonces una flechita es estado gaseoso. Una flecha hacia abajo significa precipitación. ¿A dónde dice acá? Significa que es una sustancia sólida, insoluble en agua. Disolvente, precipita, precipita. Reacción de precipitación. Va a precipitar al fondo. Evidencias que demuestran una reacción química. Hemos visto, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que dije, liberación. Liberación o absorción de energía. Liberación de energía. No, cuando prendemos una cerilla, hay una liberación de energía en forma de luz, llama, fuego. Eso es evidencia de reacción química. Otra evidencia de reacción química es desprendimiento de gases. A ver, en nuestra vida cotidiana, dejamos nuestro almuerzo que preparamos en la mañana y lo dejamos en un lugar caliente, abrigado. Regresamos y encontramos que hay burbujas saliendo, ¿no? Hay desprendimiento de gas. Entonces, ya ahí, en esa comida, ya ha ocurrido reacciones químicas de fermentación. Ya no sirve como almuerzo. Entonces, es una evidencia, desprendimiento de gas. Desprendimiento de gases. Una evidencia, ¿ya? Cambio de color, olor, sabor, también es evidencia, ¿no? De reacción química. Y esto un poco no conocido, formación de precipitados. En el mar se forman sustancias sólidas y por diferencia de densidad precipitan al fondo, fondos marinos, ¿ya? Como especie de arena. Estos luego se petrifican, se vuelven piedras, entonces hay como una pavimentación en los fondos marinos, producto de reacciones de precipitación. Entonces aquí tenemos evidencias, ¿ya? Desprendimiento de gas, formación de precipitados, son evidencias de reacciones químicas. Hay que tener cuidado que en la formación de precipitados tiene que ser sólido, ¿ya? La condición que sea sólido, insoluble, entonces precipitan al fondo. ¿Okay? Este concepto es más cercano a lo que hemos hablado, ¿ya? Reacción de concepto son cambios o transformaciones en la cual una o más sustancias iniciales llamadas reactantes, mediante choque efectivo entre sí, originan la ruptura de enlaces, produciéndose entonces la formación de nuevos enlaces químicos, los que darán lugar a la formación de nuevas sustancias denominadas productos con propiedades distintas a los reactantes. Eso ocurre en una reacción química. Acá nuevamente encontramos entonces, observamos formación de precipitados, fuego, calor, gas, evidencias de reacción química. Tenemos muchos tipos de reacciones químicas: reacción de síntesis, descomposición, sustitución, doble precipitación, endotérmicas, exotérmicas, combustión, neutralización. Todos ellos, caballeros, no la tenemos que desarrollar. Muy bien. A ver, hablaremos acerca de reacción química primero, ¿ya? Por ejemplo, seguramente alguno de ustedes debe recordarles haber manejado en los laboratorios cinta de magnesio. Cinta de magnesio. Elemento magnesio, ¿ya? Conocido como cinta de elemento magnesio, Mg.
elemento metálico, ¿ok? Igual que el aluminio. La calamina es aluminio. Entonces, cortaríamos la calamina en cintas, cinta de aluminio. Igual ocurre con el magnesio. Cinta, elemento metálico, cortado como cintas y decimos cinta de magnesio. ¿Ok? A esta cinta de magnesio vamos a combustionar con el oxígeno, vamos a quemar, reacción de combustión, con el oxígeno del medio ambiente, O2. ¿Ok? Vamos a como quemar papel, alcohol, gas, ¿no? Y hay una reacción química. Se formará MgO, óxido de magnesio. Y se pone así, magnesio sólido, tinta de magnesio sólido. Oxígeno molecular, gas, estado gaseoso. Reaccionan químicamente y van a formar cenizas de óxido de magnesio. Dije cenizas, entonces estado sólido. Estado sólido. En esta combustión, que es totalmente experimental en los colegios, en la universidad, ¿ya? Es un experimento espectacular. Seguirá siendo un experimento espectacular. Cuando hacemos este experimento, los alumnos, otra más profe, así, ¿no? ¿Por qué? Porque como producto de esta reacción química hay un desprendimiento de energía. ¿Ya? Esta energía se manifiesta como luz, luz, luz blanco, blanco brillante, ¿eh? Brillante. Esta luz blanco brillante le hace espectacular. Eso mismo observamos en las famosas cataratas en los fuegos artificiales. Estas cataratas es blanco brillante, ¿no? ¿Ves? Ahí no hay ese espectáculo. Entonces, como producto de la combustión del elemento magnesio, se produce una energía en forma de luz, ¿ya? Es combustión, ¿no? Combustión es quemar. Y en las ecuaciones químicas, esta parte generalmente no se pone, esta energía. Entonces solamente aparece en la ecuación química las sustancias. ¿Okay? Toda esta partecita se da a llamar reactivos. Reactivos. Toda esta parte se llama producto o productos. ¿Ok? También se puede llamar reactantes. Lo mismo. También se puede llamar como sistema 1, sistema 1, y acá colocamos sistema 2. También se puede llamar como condiciones iniciales, condiciones finales. O también suele decirse así, ¿eh? Primer miembro, como una ecuación. Ecuación química. Primer miembro. Segundo miembro. Entonces eso depende de cómo lo enfocan en el texto, ¿no es cierto? Sistema 1, sistema 2, finales, iniciales, primer miembro con una ecuación química. El otro detalle es que toda ecuación química se debe balancear. ¿Eh? ¿Qué cosa es una ecuación química? Es una representación matemática de una reacción química. ¿Eh? En papel. Entonces, toda ecuación química se debe balancear. Puede ser por método de tanteo o método redox. ¿Eh? Ecuaciones sencillas como esta por método de tanteo. No es necesario hacer redox. ¿Qué cosa es balancear? Simplemente contar cuántos hidrógenos tiene en los reactivos. ¿Cuántos hidrógenos? Perdón, ¿cuántos magnesios? Un hito.
¿Cuántos magnesios en los productos? 1, balanceado, ¿sí? Automáticamente. ¿Cuántos oxígenos en los reactivos? 2. ¿Cuántos oxígenos en los productos? 1. Pues no puedo poner así, no puedo decir, entonces coloco acá 2 y balance. No, se balancea con coeficientes, o sea, poniendo números grandes adelante. Eso es coeficiente. A esto se llama coeficiente. ¿Ya? Coeficiente. Entonces, ahora, ¿cuántos oxígenos tengo? 2, porque este coeficiente multiplica a todo el óxido de magnesio, toda la fórmula. 2 oxígenos, balanceado. ¿Pero qué ha ocurrido? Ahora hay 2 magnesios, entonces colocamos acá adelante también 2 como coeficiente. Esto es coeficiente. ¿Ok? 2 magnesios, 2 magnesios. Listo, siempre hay que balancear. En el tema que viene es estequiometría, cálculos químicos. Si inicias a hacer cálculos químicos sin balancear, ya está el error. Ya has comenzado con error. Hay ecuaciones que pueden venir ya automáticamente balanceados. Otras hay que balancear, pero hay que fijarse. Si está balanceada, adelante. No está balanceada, hazlo. Por 2 métodos. Tanteo, como estoy diciendo, o por método redox. Depende de cómo es la ecuación química. ¿Ya? Luego de que ya he balanceado, puedo hacer lo siguiente. ¿Ya? Sumatoria de los coeficientes. ¿Cuánto es? 5. ¿Por qué he puesto 5? Porque se sobreentiende que acá hay 1, eso no se pone en química. O sea, comunidad. Esto es coeficiente. Sumamos coeficientes, 2, 1, 2, 5. ¿Okay? Ahí se llama sumatoria de los coeficientes. Puede decir así, sumatoria de los coeficientes de los reactivos. Solamente reactivos. 2 más 1, 3. Sumatoria de los coeficientes de los productos o producto 2. ¿Ya? Entonces, depende cómo nos plantea la pregunta. ¿Ya? Entonces, la situación siempre hay que balancear. ¿Ya? Los estados sólido, gas, a veces se pone, a veces no, porque preferible trabajar con menos datos. Ahora sí, entonces vamos a ver tipos de reacciones. ¿Ya? Tipos de reacciones. Tipos de reacciones. Primero, 1, tipos de reacciones. Reacción de combinación o adición o síntesis. Hay que tener cuidado con estos nombres. A veces en la pregunta puede aparecer combinación. A veces no aparece combinación, pero puede decir reacción de adición. Hasta está entendible, combinación, adición. Pero muchas veces aparece este término, síntesis. Un poco desconocido, ¿no? O sea, combinación o adición o síntesis. ¿Qué cosa es una reacción de combinación? Como su nombre mismo lo dice, lo que acabamos de hacer, magnesio, elemento metálico, más oxígeno molecular que ha formado óxido, cenizas de óxido de magnesio. ¿Qué es combinación? 2 o más elementos se juntan para formar uno solo. Se combinan para formar uno solo. ¿Okay? Esa es la característica. 2 o más sustancias se juntan para formar uno solo. ¿Ya? Reacción de combinación. Entonces, acá hemos formado un óxido básico. ¿De acuerdo? Un óxido básico. O sea, un óxido básico es una reacción de combinación. Por ejemplo, elemento carbono, más el oxígeno molecular, vamos a formar
el CO2, ¿ya? El gas que exhalamos afuera, ¿ya? Dióxido de carbono o anhídrido carbónico. No metal más oxígeno, ¿qué vas a formar? Anhídrido. Entonces, los anhídridos en la nomenclatura clásica, anhídridos, ¿ya? Los anhídridos, reacción de combinación. A este mismo óxido de magnesio, óxido de magnesio, agregamos agua más H2O. Entonces se juntan en uno solo formando hidróxido de magnesio. Dos en uno. ¿Qué cosa es entonces? Los hidróxidos también son reacción de combinación. Hidróxidos. Esta misma sustancia CO2 más H2O, agua, entonces se forma un ácido, H2CO3, ácido carbónico. Reacción de combinación. Decimos entonces, los ácidos son reacciones de combinación. Por ejemplo, calcio, elemento calcio, Ca más hidrógeno molecular, se juntan para formar CaH2. Cuando el hidrógeno reacciona con metales, no metales se llaman hidruros, ¿no? Hidruros. Entonces los hidruros también son reacción de combinación. Hidruros. En cuanto a funciones químicas inorgánicas, solo mencionamos 5 importantes, ¿no? 5 dedos de tu mano. ¿Cuáles son esos 5? Óxidos, hidróxidos, ácidos, sales, hidruros. De los 5, o sea, enumeraría, de los 5, ¿quiénes son reacción de combinación? 5. Óxidos, reacción de combinación. O si no, pondremos la otra palabra, reacción de síntesis. Hidróxidos, reacciones de síntesis. Ácidos, reacciones de síntesis. Menos sales. Hidruro, reacciones de síntesis. ¿Eh? Casi todos son reacciones de combinación, adición o síntesis. Menos sales. Luego vamos a ver esos sales. También podemos juntar así. Por ejemplo, hidrógeno molecular. ¿Eh? Hidrógeno molecular. Más oxígeno molecular. Y van a formar H2O, agua. ¿Okay? Si queremos poner estado, hidrógeno molecular, gas. Oxígeno molecular, gas. El agua que vamos a formar, líquido. Totalmente experimental. ¿Ya? Juntamos hidrógeno más oxígeno. En el laboratorio vamos a tener gotitas de agua. Seguramente cuando ya estemos en clases presenciales, ahí, vamos a hacer estos experimentos. Hay que balancear siempre. A ver, hagamos este último. Todos hemos podido balancear. ¿Eh? Este último. Hidrógeno 2 balanceado. Oxígeno 2, acá hay 1, entonces como colocamos coeficiente. 2.
Dos oxígenos, dos oxígenos. ¿Qué ha pasado con hidrógeno? 4. Entonces colocamos otra vez 2, acá sobreentiende 1, entonces tenemos sumatoria de coeficientes. ¿Okay? Entonces la formación de agua es una reacción de combinación. Dos sustancias gaseosas simples se juntan para formar uno más complicado, a H2O compuesto. Vamos a ver ahora reacciones de descomposición. Mira también los otros nombres. Análisis. Otro nombre, pirólisis. Algunos dicen pirólisis. ¿Ya? En la reacción de combinación, ¿qué es lo que hemos hecho? En la reacción de combinación hemos hecho así. Hidrógeno molecular gaseoso hemos juntado con oxígeno molecular gaseoso y hemos formado H2O líquido, agua. Esa es una reacción de combinación. Y reacción de descomposición, todo lo contrario. O sea, esta molécula de H2O, yo puedo descomponer en sus componentes hidrógeno molecular más oxígeno molecular. ¿Qué cosa es una reacción de descomposición? Es cuando una sustancia se puede partir en dos o más. Todo lo contrario a la reacción de combinación. Pero para que estas moléculas de H2O se descompongan en sus componentes hidrógeno-oxígeno, ¿qué necesitamos? Corriente eléctrica. ¿Qué nombre tiene eso? Electrólisis. Electrólisis. O sea, ponemos en el agua un par de cables de luz. Por un cable va a salir hidrógeno y por el otro va a salir oxígeno. También experimental. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Para que ocurra este fenómeno de que estas moléculas de H2O se rompan así, como está acá, ¿qué cosa necesita? Energía. Necesita energía. En este caso, energía eléctrica. Y cuando en una reacción química interviene la energía, o sea, ingresa la energía, entonces la reacción es endotérmica. Endotérmica. ¿Eh? Ahí estamos viendo reacciones endotérmicas. Y cuando yo dije aquí, en el primero, que dije, ¿no? Cuando hemos quemado magnesio, hemos quemado magnesio, ¿ya? Y se ha desprendido, ya dije, que se ha desprendido energía, ¿ya? Más energía. Entonces voy a poner acá más energía. Y esta energía se manifiesta en forma de luz, calor. O sea, del producto de esta reunión, de esta reacción química, sale energía al sistema afuera. Y cuando sale energía afuera, se llama reacción exotérmica. ¿Eh? Entonces, reacciones de combinación exotérmica. Reacciones de descomposición endotérmica. ¿Ve? Otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos en nuestro botiquín esta sustancia, H2O2, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Cuando yo estoy hablando, cuando digo peróxido de hidrógeno, es una sustancia compuesta, ¿de acuerdo? Compuesta. Y cuando yo digo agua oxigenada, ya es una mezcla. Lo que nos vende en el mercado es, por ejemplo, agua oxigenada al 10%, oye, al 3%, ojito, 10%. Significa que 3% es peróxido
y el 97% es agua. ¿Eh? Eso es agua oxigenada de la farmacia. ¿Para qué compramos agua oxigenada? Porque es bactericida. ¿Ya? Y siempre nos venden en botella ámbar. No te van a vender en botella transparente. Botella ámbar. Una vez que has comprado, tampoco puedes poner a la ventana. Tienes que poner en el botiquín o bien en un lugar oscuro que no llegue la luz. ¿Por qué? Porque si nos vende en botella transparente y luego ponemos a la ventana, pasa un tiempito, esta sustancia se ha descompuesto ¿en qué? En agua más oxígeno molecular. Si ya no tiene ese efecto que tenía como oxigenada, agua y oxígeno. Pero ¿por qué dije en la ventana? Porque es sensible a la luz. O sea, si ponemos en la ventana, llega la luz, entonces lo va a descomponer mediante la acción de la luz. Se llama fotolisis. Romper moléculas, lisis es romper, lisis, mediante la corriente eléctrica, mediante la luz, fotólisis. Reacción de descomposición. Los amigos que practican este arte de la pirotecnia, los pirotécnicos, compran ellos por sacos esta sustancia, clorato de potasio. Clorato de potasio. Porque es su materia prima para hacer los fuegos artificiales. Clorato de potasio. Y por error por ahí está el saco de clorato de potasio botado en el suelo y ellos se ponen a fumar cigarro y prende en chispa, ahí es reacción química. ¿Ya? Cuando a este clorato de potasio vamos a calentar, se produce una reacción química. ¿Qué se va a formar? Cloruro de potasio más oxígeno molecular. Pero para que ocurra eso, ¿qué necesita? Calor, energía, quemar. ¿Ya? Pirólisis. ¿Ves? Pues, y como estamos adicionando energía, entonces endotérmica. Porque si no hay energía, no hay reacción química. Igual acá, endotérmica. Endotérmica. Pues ya estamos entendiendo cuándo es endotérmica y cuándo es exotérmica. Otra sustancia, por ejemplo, en una reacción de descomposición es esta sustancia, ¿eh? Carbonato de calcio. Carbonato de calcio. ¿Qué cosa es carbonato de calcio? Piedras de color blanco, piedra caliza. ¿Ok? Piedra caliza. Eso en los cerros, en la piedra. Cuando a estas piedras vamos a quemar, se va a descomponer en esta sustancia, óxido de calcio más CO2. CO2. Mediante, dije quemar, combustionar, quemar, no combustionar, quemar parte de la noche. ¿Cómo ocurre esto? Hay personas que manejan así, ¿no? Acá agarran una piedra caliza, durante la noche van a quemar. Al día siguiente, acá se forman unos montoncitos, ya, como un polvo blanco. Eso es óxido de calcio. Y la persona que hace eso, ese montoncito recoge con cucharilla y lo embolsa. Y eso lo lleva a San Camilo para vender. ¿Con qué nombre? Con nombre de cal. ¿Ya? Cal.
También se conoce como cal viva. ¿Y para qué compramos esta sustancia cal viva? Para preparar un alimento llamado mazamorra de cal o de quinoa. Ok. Fíjate, esta sustancia tiene al elemento calcio, elemento muy importante para los huesos. O sea, los niños deben consumir ese alimento porque están creciendo sus huesos, están desarrollando sus huesos. ¿Quiénes más deben consumir? Personas mayores, especialmente mujeres. ¿Se dan cuenta? Esa es química de la vida. Esta operación de quemar piedra, luego embolsarlo, llevarlo a San Camilo, lo hace una señora de San Juan de Perucán. Ni idea tiene qué cosa de química, pero mira, ¿eh? Es importante saber. ¿Eh? Debía ser nuestro alimento bandera, jovencitos. Solo que esto nos lo sacaron de la cabeza, ¿no? Los españoles. Decían la comida del Inca, ¿no? Despreciaron eso. Sin embargo, últimamente se está rescatando, recuperando. ¿Ya? La farmacia tampoco te va a decir, consume mazamorra de cal, no. Te dice, no, te vendo calcio. Pomos de calcio. Listo. Ahí consume esto y ya está. O sea, tenemos que conocer. Ya hay la química, la biología, ¿eh? Todo. Muy bien, esas son reacciones de descomposición. Característica que una sola sustancia se descompone en dos o más. ¿Ya? Sustancia, producto. A ver, hasta aquí, jovencitos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? A ver, vamos. Me están escuchando Beatriz, Carla, Ana, Alicia, Gustavo. Pues solito no me estoy hablando ya. Ok, muy bien, muy bien. Listo, seguimos. ¿Ya? Entonces, hemos visto dos reacciones. Reacción de combinación, reacción de descomposición. Hemos visto varios ejemplos. Ahora viene reacciones de reacciones de sustitución simple. Tres. ¿Eh? Reacción de sustitución simple. ¿Cómo podemos entender esta reacción de sustitución simple? ¿Ya? Con el siguiente ejemplo. ¿Ya? Llevando a un contexto social. Aquí tenemos a una parejita, ¿ya? Bailando feliz. ¿Ok? Una parejita. Como ocurre en las fiestas, ¿no? Listo. Pero resulta que aparece por ahí uno solito. Un grandulón. ¿Ya? Como está sin pareja, está pensando a quién lo saco. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a hacer este amigo? Simplemente lo va a sacar, te va a sacar. Uno mira, grandulón, no, ya, ¿cierto? Entonces, como producto de la reacción química, ¿qué pasa aquí? Este grandulón se queda con tu pareja y usted solito. Mira, así es la reacción química. ¿Y por qué he puesto grandulón? Porque químicamente, para sacar a este elemento, tiene que ser activo, más activo. Si es menos activo, no lo saca. No lo saca. Te pone un chatito, no lo saca. ¿Qué te va a sacar? ¿Eh? Pues, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué así? Porque químicamente más activo, ¿no? Para desplazarlo, para sustituir. Ejemplo, ¿ya? Aquí tengo una sal, sulfato cúprico. Sulfato cúprico.
¿no? Sulfato cúprico. Y por ahí entonces aparece un elemento hierro. Hierro. Que conocemos en el mercado como fierro o clavo. ¿Sí? Entonces, el hierro es un elemento químicamente más activo que el cobre. Entonces, cuando entran en contacto, el hierro lo va a sacar al cobre. ¿De acuerdo? Entonces se pone en su lugar, acá sería FeSO4, sulfato ferroso. ¿Ya ves? Más el cobre que sale solito. Reacción de desplazamiento. Reacción de desplazamiento. Simple. ¿Eh? Eso es. La condición entonces, ¿qué tiene que ser el elemento que lo va a sacar? Químicamente más activo. Si es menos activo, no lo saca. ¿Y cómo sabemos quién es más activo? ¿Quién? Eso está en tu texto guía. ¿Quién es más activo? ¿Ya? Hay una gradiente de químicamente más activo. Si nosotros invertimos la reacción química, acá voy a poner yo así. Sulfato ferroso. ¿Ya? Sulfato ferroso. La sustancia, ¿ya? Sulfato ferroso. Y el elemento que está solito dando vueltas, entonces es el cobre. ¿Sacará al hierro? No va a sacar porque es menos activo, químicamente menos activo. Por lo tanto, aquí no hay reacción química. No hay reacción química. ¿Por qué no hay reacción química? Porque el cobre es menos activo que el hierro y no lo va a sacar. No va a pasar nada. No hay reacción química. Para que ocurra una reacción de sustitución simple, tiene que ser el que le saca más activo, químicamente más. Con esa condición. Y la otra condición es que tiene que estar solo, así como el hierro está acá solito. Porque si el hierro estaría en pareja, no hace esa operación. Solo, dando vuelta. Veamos este caso también. Reacción de desplazamiento doble o metátesis. ¿Eh? Metátesis. Igual comparemos así. Vamos a dibujar acá dos parejas. ¿Listo? Dos parejitas acá. Bailando feliz en una fiesta. ¿Listo? Acá. Listo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Este amigo se amarga y se retira. Acá. Como ha quedado vacío, este amigo va a ocupar ese lugar. Doble desplazamiento. Eso va a ocurrir con cationes y aniones, ¿no? Sí. Se llama doble desplazamiento. ¿Es necesario que sea químicamente más activo? No. Simplemente está dejando espacio, listo. El otro ocupa ese lugar que ya lo ha dejado. ¿Ya ves? En cambio, el otro tiene que ser químicamente más activo para quitar, para desplazar. La otra condición, les he dicho, jovencitos, es que tiene que estar solito. Así, solo. Porque si el hierro estaría en pareja, no va a hacer esa operación, no va a hacer solito. Entonces, cuando en una ecuación química usted va a encontrar elementos así solos, elementales, muy posiblemente sea reacción de sustitución simple. ¿Eh? Y cuando observamos sustancias químicas acompañados, como esto, por ejemplo, pareja, entonces no habría sustitución simple, sino doble desplazamiento. ¿Aquí es importante la actividad química? No, no es necesario. Ejemplo. Esto lo entendemos con ejemplo. A ver. Esta sustancia, ¿ya?
¿Qué vamos a ver acá? Cloruro ferroso. ¿Listo? Cloruro ferroso. Más yoduro niquélico, Ni yodo sub 3. ¿Listo? Y hay una reacción química ahí. ¿Qué va a pasar? Que el níquel se retira. ¿Ya? No sé por qué se retira la cosa que se retira. Dejó vacío. Inmediatamente el hierro al toque de esto. Doble movimiento. Entonces, ¿cómo queda? Acá se cambió níquel, ¿no? Entonces acá sería así. Ni, ahí al lado del cloro, sub 2. Más, donde estaba I3, entra Fe y sub 3. Listo. Yoduro férrico. Doble desplazamiento. Esa es la reacción de doble. Se dan cuenta que está en parejas, ¿no es cierto? Acá, pareja, pareja. No puede ser, no puede ver acá simple, el desplazamiento simple. Otro ejemplo. Otra sustancia. Esto podemos hacer así. Potasio, nitrato de potasio, nitrato, más perclorato argéntico. Perclorato argéntico. Igual ocurre. ¿Eh? Plata se retira, se amarga y se retira. Como queda vacío, inmediatamente el potasio actúa ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda esto? NO3. ¿Quién se pone? AG. AG. Más ClO sub 4, ¿no? Perclorato. ClO sub 4. Y ahí se pone potasio. ¿Ves? Doble desplazamiento. Ahí tenemos dos ecuaciones de doble desplazamiento. ¿Ok? Y acá aparece un término. ¿Qué dice? Reacción de desplazamiento doble o metátesis. ¿Qué significa esto de metátesis? Importante, ¿ya? Conocer esta palabrita, metátesis. Ahora vamos a ver. Vamos a ver a esos dos ejemplos. A estos dos ejemplos. Esto lo retiramos. Listo. ¿Ya? Vamos a revisar estados de oxidación para este caso. El hierro está trabajando con estado de oxidación más 2. ¿Okay? En el otro lado, el hierro está trabajando con estado de oxidación más 3. Y cuando cambia estado de oxidación, acá es más 2 y acá es más 3, entonces es redox. La reacción es redox. La otra forma de llamar es no metátesis. No metátesis. ¿Ya ve? A ver, vamos a revisar acá. Potasio más 1. En el otro lado, potasio sigue siendo más 1. ¿Ha cambiado? No. Y cuando no cambia estado de oxidación, acá ha cambiado que es más 1 y acá sigue siendo más 1. Eso sí es metátesis.
Cuando no varía estado de oxidación es metátesis. Y cuando varía estado de oxidación es no metátesis. Entonces, ¿qué cosa es? Redox. Ambos son de doble desplazamiento. Ambos son de doble desplazamiento. Seguimos revisando acá. Níquel, acá está con más 3. Níquel acá con más 2. De más 3 a más 2. Cambio de estado de oxidación. Reafirmamos, es redox o digo no metátesis. Esta parte tienes que tener presente porque entran preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son reacciones de metátesis? ¿Qué tienes que analizar? Estados de oxidación. Si no cambia estado de oxidación, entonces sí es metátesis. Doble desplazamiento o metátesis. ¿Ok? Pero el primero también es doble desplazamiento, pero no es metátesis, es redox. Por ejemplo, acá más 1, plata. Aquí también sigue siendo más 1. ¿Ves? Nuevamente reafirmamos que es metátesis. Si revisamos los demás, no varía. ¿Ya? Los demás, NO3, ¿ha cambiado? No, sigue siendo NO3. El otro, ClO4, ¿ha cambiado? No, lo mismo. ¿Ya ves? Entonces no hay ningún cambio de estado de oxidación y por lo tanto es una reacción metátesis. Doble desplazamiento o metátesis. El otro es doble desplazamiento redox. Parece que eso no metátesis. ¿Okay? Eso es cuando hablamos de metátesis. ¿Ya? Metátesis, no hay cambio de estado de oxidación. Y si hay cambio de estado de oxidación es metátesis. ¿Qué cosa entonces? Redox. ¿Ya? Eso hay que diferenciar bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver. Ya entonces entendido metátesis, ¿ya? Reacciones de neutralización. Reacciones de neutralización. Reacciones de neutralización. A ver, ¿cómo vamos? ¿Todo ok? A ver, ¿dónde está? Reacciones de neutralización. No sé a qué se refiere, porque es así, ¿no? Reacciones de neutralización. A ver, vamos a ver reacciones de neutralización. Para que sea reacción de neutralización, sí o sí tiene que ser así. Una base o un hidróxido, una base, hidróxido y un ácido. Si acá es sal y acá es ácido, no, para que sea neutralización tiene que ser una base y un ácido. Por ejemplo, el otro día comentamos que en nuestro organismo existe un ácido. Es el ácido clorhídrico. Hemos comentado sobre eso, ¿no es cierto? Ácido clorhídrico. Un ácido fuerte. ¿Ok? Ácido clorhídrico en el estómago. Cuando aumenta este ácido en el estómago, nos causa dolor. No queda alternativa que hospital o farmacia. ¿Sí? Ahí nos diagnosticarán de repente. Hasta de repente sospechamos, tengo acidez en el estómago. Ya decimos a veces acidez. ¿Qué hay que buscar? Hay que neutralizar. Y para eso buscamos una base. Podría, por ejemplo, ser hidróxido de aluminio. OH3. ¿Listo? Hidróxido de aluminio. Compramos un jarabe de hidróxido de aluminio, tomamos y neutraliza. Lo que se llama reacción de neutralización. Neutraliza. Entonces, ¿cuáles los productos? Los productos entonces es así. Cloruro de aluminio, AlCl3 más H2O. Ahora
Pero ¿cómo? ¿De dónde te has sacado cloruro de aluminio más agua? Para escribir sales, yo te he enseñado el método eficiente. ¿Cuál era? Neutralización. Eso no, perdón, estoy hablando mal. Ionización. ¿Ya? Eso es la palabra. Ionización. Ioniza. Ioniza. ¿Qué significa ionizar? Va a salir, en la ionización va a salir el aluminio con su carga más 3. Y de aquí juntos van a salir el OH como anión, sin hilo. Igualmente, los ácidos van a soltar a sus hidrógenos, a su grupo funcional hidrógeno, como protón, ¿ok? Positivo. Y este cloro saldrá entonces como anión, Cl menos, o pongamos menos 1. Y este ion se llama cloruro. Ion cloruro. ¿Ok? Luego, no quedaba alternativa que juntar este catión con este anión. Entonces, inicialmente sería así, más 3. ¿De acuerdo? Y acá, menos 1. Intercambiamos estados de oxidación. Vamos a borrar esto. Intercambiamos estados de oxidación. Entonces, este 3 se va atrás. 3. Este 1 adelante, pero no se pone, y ahí queda. Tal como he escrito. Entonces, como digo, el nombre es cloruro. Cloruro de aluminio. Fácil, ¿no? Aluminio. ¿Y de dónde sale el agua? De acá del centro, mira. H2O. Listo. Completa la ecuación. Entonces, la condición para que sea una reacción de neutralización la condición es una base y un ácido. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿eh? Otro ejemplo. Por ejemplo, puede ser así. El mismo, ¿ya? Hidróxido de aluminio, hago el mismo. O si no, otro. Hidróxido férrico, listo, ahí está. Hidróxido férrico. OH3. Más ácido, ácido sulfúrico, listo. H2SO4. Ácido sulfúrico. Se va a producir una reacción de neutralización porque es una base y un ácido. Entonces se forma una sal. ¿Okay? ¿Y cuál es la sal que se forma? Fe sub 2, SO sub 4, entre paréntesis, sub 3, más H2. ¿De dónde has sacado sub 2, sub 4, sub 3? Ioniza. Tal como ese primero, ioniza y listo. ¿Ya? Sulfato férrico. Nombre es sulfato férrico. Está trabajando el elemento hierro con su mayor valencia. Pico. Entonces, solamente puntualicen en esta parte que para que sea una reacción de neutralización, tiene que ser una base y un ácido. Ya, esa es la condición. Entonces, si no es una base, no es un ácido, entonces no, entonces era otro tipo de reacción, menos neutralización. Reacciones de precipitación. ¿Ya? Precipitación. ¿Qué significa reacciones de precipitación? Por ejemplo, en la casa todos conocemos esta sustancia. Cloruro de sodio, sal de mesa, cloruro de sodio. ¿No? Es un reactivo. En el mercado, en la tienda, creo que cuesta $1, ¿listo?
Este cloruro de sodio hacemos reaccionar con esta sustancia. Nitrato de plata. Esta sustancia sí cuesta plata. Nitrato de plata. ¿Sabe cuánto es el kilo de nitrato de plata? 3.000 soles. Bueno, antes de la pandemia, ahora cómo será. O ni habrá ya. Yo me acuerdo que he pedido nitrato de plata. ¿Cuánto? Pero sobre 3.000 ya ni pensar. ¿Por qué cuesta tan caro nitrato de plata? Porque justamente con esta sustancia hacen los plateados. Por eso, ¿ya? Los cobreados, plateados, oreados, zincados. Y viene toda una tecnología. Ahora, primera observación. Están en parejas. Parejas, parejas. Entonces no puede haber reacción de sustitución simple. La única alternativa sería entonces una reacción de doble desplazamiento. Y es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Esta plata se amarga y se retira. Listo. Como ha dejado vacío, el sodio no se queda atrás al toque. Así es, ¿ah? ¿Qué ocurre en la vida? Entonces acá, ¿qué se va a formar? Entonces acá, AG, plata, cloruro de plata. Más, acá entra sodio, entonces nitrato de sodio. ¿Ya? Eso es. Sigue siendo reacción de doble desplazamiento. Reacción de neutralización, doble desplazamiento. Veamos este caso. Para que ocurra esta reacción química, primero vamos a tener que disolver esta sal en agua. Entonces, condición acuoso. Está disuelto en agua. Disuelto. Igualmente, este nitrato de plata hay que disolverlo en agua. Condición acuoso. ¿Sí? Juntamos los dos y de hecho va a haber un precipitado. Muchas ecuaciones aparece esta flechita, sí. ¿Qué nos dice esa flechita? Que acá se formó un sólido que va a precipitar. Este experimento es igual de interesante porque se forma un precipitado color blanco. Voy a poner color blanco lechoso. ¿Ya? Seguramente que van a hacer estos experimentos, de hecho van a hacer, que son frecuentes, conocidos y hay material para ello. Salvo que, como dice, el precio del nitrato de plata cuesta carísimo, bueno, por ahí de repente se agencian. O si no, otra reacción de precipitación. Y esto de acá, entonces, queda en medio agua, esto acuoso. ¿Listo? La condición para que ocurra una reacción de precipitación tiene que formarse un sólido. En este caso, cloruro de plata. Un sólido. Y ese sólido va a precipitar al fondo. Por eso se llama reacción de precipitación. Formación de sólidos insolubles, entonces al fondo. ¿Ya? Entonces, cuando yo miro en una ecuación química con un producto, miro sólido, entonces es una reacción de precipitación. ¿Ya? Sólido. Pues, si es una flechita, mejor, porque ya me está diciendo, de hecho me está señalando que es una reacción de precipitación. ¿Ok? Entonces, esas son reacciones también de doble desplazamiento y reacción de precipitación. ¿Qué más tenemos? Todo un conjunto de reacciones químicas, ¿no? Estamos analizando uno por uno. Esto de reacción endotérmica, exotérmica ya he explicado, ¿no? Reacción de combinación y reacción de descomposición. Reacciones de combustión. Cuando combustión es quemar alcohol, quemar petróleo, quemar gasolina, quemar papel, quemar ropa, quemar, todo esto. Quemar. Por ejemplo,
Quemar leña. Acá voy a poner ya leña, sí. Vamos al campo. Entonces, acá, leña. Sí, acá mejor acá. Leña. ¿Con quién vamos a quemar? Con el oxígeno del medio ambiente. Y vamos a obtener productos. ¿Ok? Entonces va a tener dos partes. Esta que es leña, vamos a llamarlo combustible. Combustible. Y ese oxígeno, comburente. Comburente. ¿Ok? Comburente. A ver, un ejemplo práctico. El gas propano, ¿ya? Quemar gas propano. Gas propano. El gas propano es C3H8. Ese gas que compramos para cocinar, gas propano. Lima gas, Z gas, Arequipa gas, Sol gas, bueno, gas propano. Y compramos y vamos a quemar con el oxígeno. Combustible comburente. Entonces, en los productos, no es necesario que te escriba los productos porque combustión, sí o sí acá tiene que aparecer como productos CO2 más H2O. ¿Ve? Como producto. Siempre se va a producir así. Y cuando nuestra cocinita está nuevecita, ya hemos comprado nuevecita, y hacemos la combustión y la llama va a ser de color azul. ¿Ya? Llama, llama azul. Azul. Y si se produce llama azul, significa que se está produciendo CO2. Y cuando se produce CO2, decimos combustión completa. ¿Y quiénes botan en la respiración CO2? Nosotros y todos los animales. Significa que hacemos combustión completa, nosotros. El producto del metabolismo, afuera CO2. ¿Cierto es? Pero nuestra cocinita con el tiempo se malogró. um, ya las tuberías están oxidadas, entra poco aire. Seguimos lo mismo. Acá. C3 gas propano, H8, más oxígeno. Entonces, como producto, ahora es CO, más H2O. Y el color de la llama, amarillo. Llama amarilla. Llama amarilla. ¿Ya ve? Y cuando la llama es de color amarillo, A significa que se está produciendo CO, monóxido de carbono o anhidrido carbonoso. Y cuando la llama es de color amarillo, entonces la reacción es incompleta. La combustión, incompleta. ¿Quién me dice que es completa e incompleta? Color de la llama. La llama es de color azul, completa. Llama de color amarillo, incompleta. Eso vivenciamos porque cuando está ya gastado la cocinita, ya sale de color amarillo, ya está produciendo CO. Y CO es tóxico, tóxico, asfixiante, te puede matar. ¿Quiénes expulsan CO? Motores viejos.
¿ya? Motores viejos. Por ejemplo, sale por el tubo de escape, ¿no? Por ejemplo, en Japón, ¿ya? En Japón, Toyota sale el primer día, 0 kilómetros, botando CO2, igual que nosotros. Igual que nosotros. Ese auto Toyota al año ya está botando CO. Y los japoneses no soportan ese CO. Ellos tienen sensores. Entonces, ubican ya, es como acá en la policía, no al depósito. Pero es un carro del año, o sea, un año no lo han usado, todo está nuevo. ¿Eh? Daría pena que vaya la compactadora y toda esa nota, un carro nuevecito. Eso ocurre en Japón, ¿eh? Pues, ¿qué ha hecho Japón? Venderlo al Perú. Por eso que nos hemos llenado de autos. ¿Ya? ¿Con qué nombre lo compramos? Como si, semiuso, no sé, bueno, ya ves. Eso ocurre. Entonces, el CO es un gas asfixiante, tóxico. Y cuando quemamos leña, ¿ya? De hecho, entonces se va a producir CO más H2O. La llama de color amarillo. Entonces, una combustión incompleta. ¿Y cuándo es incompleta? ¿Cuándo es completa? Cuando hay suficiente oxígeno. ¿Y cuándo es incompleta? Cuando falta oxígeno. O deficiencia, mejor la palabra, deficiencia de oxígeno. ¿Ya? Cuando hay deficiencia, escasez de oxígeno, pues hay una combustión incompleta. Eso diríamos, por ejemplo, si las tuberías de nuestra cocina están limpios, entonces entra suficiente aire a la combustión. Pero como ha pasado tiempito, entonces ya se ha oxidado, la luz de las tuberías ya está obstruida, entonces entra poco aire, poco oxígeno y entonces hace combustión incompleta. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando la llama es de color amarillo. Entonces, químicamente, CO2 completa, CO incompleta. ¿De acuerdo? Pero también, a ver, primeramente vamos a balancear, a ver, vamos a balancear, como dije, toda ecuación hay que balancear. Sólido es gaseoso, gas, todos son gas, ya está, eso lo pongamos. Balanceemos. Carbono 3, listo, por tanteo, coeficiente 3. 3 carbonos, 3 carbonos. Hidrógeno 8, hidrógeno acá, entonces coloco 4. 8 hidrógenos. Oxígeno, acá hay 6, 2 por 3, 6 más 4, 10. Entonces coloco 5. Se sobreentiende que acá hay 1. Sumatorio de coeficiente, 6, 10, 13. Entonces acá, sumatoria de los coeficientes igual 13. ¿Ya ves? En el otro, carbono 3. Listo. En el otro lado colocamos también 3. 3 carbonos, 3 carbonos. Hidrógeno 8. Entonces acá igual coloco 4. 4 por 2, 8. Listo. ¿Eh? Oxígeno. 3 más 4, 7, impar. Ya no podemos igualar, salvo que pongamos fracción. ¿Cuál es la técnica cuando ocurre eso? Duplica todo por 2. Sí, adelante. Si todo esto duplicamos por 2. ¿Listo? Cuando ocurre así, cuando no se puede balancear oxígenos. Esa es la técnica. Entonces, al duplicar, entonces aparece así. Acá colocamos 2. ¿Listo? 2. Y entonces acá, 2. Ahora, ¿cuántos carbonos? 6. 2 por 3, 6. Nos coloco 6 acá. 6 carbonos, 6 carbonos. Balancea. Hidrógeno. 2 por 8, 16. Entonces acá colocaría 8.
16, balanceado. Oxígeno, aquí hay 6 más 8, 14, entonces acá tendría que poner 7. 14, 14 balanceado. ¿Ves? Solo el hecho de poner CO ya cambió todo, ¿no? Sumatoria de los coeficientes. 9, 15, 23. ¿Ves? O pueden pedir sumatoria de los coeficientes de los productos, sumatoria de los coeficientes de los reactivos o de los reactantes, ¿no? Depende de cómo va la pregunta, ¿ya? Entonces, cuando en la ecuación química aparece CO2, combustión completa. Cuando en la ecuación química aparece CO, incompleta. Incompleta. Pero resulta que también puede aparecer así, ¿eh? El mismo gas, ¿eh? El mismo gas. C3H8 más oxígeno molecular, reacción de combustión, y se va a formar CO, de hecho por ahí es incompleta, más carbono, más H2O. Este carbono como en forma de hollín. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues sigue siendo reacción incompleta. ¿Ya? Incompleta. Porque como producto tenemos CO2. Perdón, CO. Incompleta. Cuando ya es muy escaso el oxígeno. Demasiado falto de oxígeno. ¿Ok? Entonces, en reacción incompleta tendríamos dos formas de ecuaciones. Una así y la otra ahí. En la reacción completa solamente una. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando quemamos papel, por ejemplo, se produce hollín, ¿no? Hollín. La llama de color amarillo. Y partículas de carbono se hollín. Listo. Eso es en reacción de combustión. No, no es necesario que en una reacción de combustión te escriba toda la ecuación. Sabemos que de hecho va a ingresar combustión, oxígeno. Sabemos que el producto es CO2 más H2O o bien CO más H2O. O en casos extremos, CO, hollín y H2O. Productos. No puede decir el alumno, no, me han dado reacción de combustión, pero falta, está incompleta. No. Combustión. Productos ya se sabe. Sabemos un reactivo es el oxígeno, como comburente. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya entra redox. A ver, jovencitos, una hora completita que nos falta, vamos a ocupar redox. ¿Ya? Hay redox por estado de oxidación y redox de ion electrón. Ion electrón no se mate, no es tema para biomédicas, es tema para ingenierías, ¿ya? Solamente nosotros vamos a entrar a estado de oxidación. ¿De acuerdo? Muy bien. Óxido, oxidación, reducción. Listo, ahí observamos un perno totalmente oxidado. Significa que hay óxido de reducción. ¿Por qué se llama redox? ¿Por qué se llama redox? A ver, jovencitos, yo no me he explayado, no les he hecho participar, está, bueno, está mal eso. En el siguiente, cuando hagamos redox, vamos a hacer participar. Redox, toda la teoría prácticamente agotado. Redox, porque al mismo tiempo ocurre. No puede haber reducción, oxidación sin reducción, ni reducción, es a la vez. Por eso es redox. Reacciones redox. Ahí en el clavo se oxidó, entonces Claudio eterno, haya habido fenómeno redox. ¿Qué significa la palabra oxidación? Oxidación es pérdida. Pones un negocio, no te va bien, te estás oxidando. Estás perdiendo. El negocio te va muy bien, te estás reduciendo, estás ganando.
reducción es ganancia. Desde luego en química, electrón, electrón. Pérdida de electrón, ganancia de electrón. Generalmente, los elementos metálicos, nosotros representamos a los elementos metálicos con silueta de hombre. ¿Ya? Elementos no metálicos con silueta de mujer, ¿sí? Los metales van a perder electrones y los no metales van a ganar electrones. ¿Qué es entonces? ¿Qué hacen los metales? Se oxidan. ¿Qué hacen los metales? Se reducen. Eso hay que primero, ¿no? Entender oxidación, reducción. En la recta numérica, ahí está, en la recta numérica, cuando avanza hacia la derecha es oxidación. Y cuando avanza hacia la izquierda es reducción. Cambio de estado de oxidación. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, yo voy a colocar así. Elemento hierro. Hierro. Hierro elemental. 0. ¿Sí? 0. Y pasa a la forma Fe más 2. ¿Se ha oxidado o se ha reducido? Primera pregunta. Entonces hago la recta numérica. La recta numérica. La recta numérica. ¿Dónde está? Estaba en 0, ¿cierto? En 0. Aquí está en 0. Y avanzó hasta más 2. Avanzó hacia la derecha. Entonces, oxidación. Oxidación. Entonces, acá existe, acá es oxidación. Coloco oxidación. ¿Cuántos electrones? De 0 a 2, ha perdido un par de electrones. Ha perdido un par de electrones. Otro, por ejemplo, hierro. El mismo hierro coloquemos. ¿Eh? Hierro. Pasa a esta forma. Fe más 3. Se ha oxidado, o sea, acá está con 0, elemental. Cambio A más 3, hacia la derecha. Entonces ha perdido 3 electrones. Oxidación. ¿Ok? Oxidación. A ver, vamos a colocar acá cloro. Voy a poner cloro. Sub 2 elemental. 0. ¿Ya? Este cloro pasa a esta forma. Cl menos 1. ¿Ok? Menos 1. En la recta numérica, de 0 a menos 1, en la recta numérica, acá estamos. Acá está 0, ¿a dónde ha avanzado? Hacia menos 1, hasta acá, a este lado, para la izquierda. Entonces, reducción. Aquí hay reducción. Entonces, reducción. Por la recta numérica, ¿no? Reducción. ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos electrones? Hay 2 cloros, su 2. Cada cloro gana un electrón. Reducción. Como son 2, entonces, ¿por cuántos electrones gana el total? 2 electrones. Y acá colocamos también como coeficiente 2. 2, 2. Siempre hay que balancear. ¿Ya? 2 electrones. Ahí nada más quedamos. Listo.
ya haremos ejemplos de redox. Muy bien, jovencitos. Hasta la próxima reunión. Señorita Hasta Melanie. luego, profesor. Hasta luego. Ok, listo. Hasta luego, jovencitos. ¿Ya? Hasta luego. Hasta mañana, chicos. Se pueden retirar. Eso es todo. Listo. Salvo.